Cada año, millones de personas se disfrazan, encienden calabazas y salen a las calles para celebrar Halloween. Muchos lo ven como algo inofensivo, pero detrás de esa aparente diversión se esconde un trasfondo oscuro que contradice las enseñanzas de la palabra de Dios. No es solo una fiesta de dulces y disfraces, es una celebración que exalta el miedo, la muerte y la oscuridad, cosas de las cuales Cristo vino precisamente a liberarnos. Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, no a participar en ellas. A continuación, 15 versículos y principios bíblicos que revelan por qué un hijo de Dios no debe celebrar Halloween. 1. Efesios capítulo 5, versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dios no solo nos llama a no participar, sino a denunciar todo lo que provenga de la oscuridad. Halloween glorifica lo oculto y el miedo, lo opuesto a la luz de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 11, es una advertencia que trasciende los siglos y sigue siendo tan relevante hoy como en el tiempo en que el apóstol Pablo la escribió. Cuando dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, el Espíritu Santo nos invita a tomar una posición firme ante todo aquello que proviene del mal, del engaño y de la oscuridad espiritual. Las tinieblas representan todo lo que se opone a Dios, todo aquello que distorsiona la verdad y siembra confusión en el corazón humano. Participar en las obras de las tinieblas no siempre significa practicar la maldad abiertamente. A veces basta con aprobar, celebrar o guardar silencio ante lo que es contrario a la voluntad de Dios. Halloween, aunque se presenta como una simple tradición, encierra en su origen y simbolismo muchas de esas obras infructuosas. Lo que comenzó como un antiguo rito pagano destinado a honrar a los espíritus de los muertos y a comunicarse con ellos, fue transformado en una fiesta que exalta el miedo, la oscuridad, los disfraces demoníacos y la manipulación de lo espiritual. Todo lo que la Biblia llama tinieblas, esta celebración lo pone en el centro. Por eso el creyente no puede participar de ella sin comprometer su testimonio ni su fidelidad a Cristo. Pablo no solo dice, no participéis, sino que añade algo aún más fuerte, reprendedlas. Esto significa que no basta con abstenerse. El cristiano debe tener el valor de decir la verdad, de denunciar lo que es contrario a la palabra de Dios. En un mundo donde lo malo se disfraza de entretenimiento, guardar silencio es permitir que las tinieblas avancen. Reprender no significa atacar, sino iluminar. Cada vez que un creyente explica con amor por qué no celebra Halloween, está reprendiendo con la luz de Cristo una obra infructuosa. Las obras de las tinieblas son infructuosas porque no producen vida. Todo lo que nace de la oscuridad termina en destrucción. Las fiestas que exaltan el terror, la sangre, los espíritus y la muerte no edifican el alma ni fortalecen el amor. Dios nos llama a producir frutos de luz, como la bondad, la justicia y la verdad. Cuando alguien decide participar en Halloween, aunque lo haga por curiosidad o diversión, está sembrando en su corazón una semilla que no dará buen fruto, porque su raíz no proviene de Dios. El cristiano no puede vivir dividido entre dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, «Ninguno puede servir a dos señores». Participar en Halloween y luego levantar las manos para adorar a Dios es una contradicción espiritual. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no corazones que se adapten a las modas del mundo. Rechazar Halloween no es ser fanático, es ser coherente con la fe que se profesa. El enemigo ha sido astuto al envolver esta celebración en una apariencia de inocencia. Disfraces, dulces y risas parecen inofensivos, pero detrás de esa superficie hay un mensaje más profundo. Acostumbrar a las nuevas generaciones a convivir con lo oscuro, a reírse del mal, a ver lo demoníaco como algo divertido. Efesios capítulo 5, versículo 11, nos advierte precisamente contra eso, el peligro de aceptar lo malo como algo normal. El creyente debe ser consciente de que el diablo nunca se presenta como enemigo, sino como entretenimiento.
Reprender las tinieblas es también una forma de proteger a los nuestros. Muchos padres permiten que sus hijos celebren Halloween por miedo a que se sientan excluidos o por desconocimiento. Sin embargo, el amor verdadero no cede ante la presión del mundo. Amar es advertir. Un padre que enseña a su hijo a rechazar lo que desagrada a Dios está sembrando en él una semilla de discernimiento y fortaleza espiritual. Esa enseñanza dará fruto cuando el niño crezca y aprenda a decir no a lo que no honra al Señor. El apóstol Pablo nos llama a vivir como hijos de luz. En los versículos anteriores dice, «Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad». No se puede caminar en la luz si se disfruta la sombra. Celebrar Halloween, aunque sea por diversión, es una forma de caminar temporalmente en la penumbra, alejándose del brillo de la santidad que Dios desea. Cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de Cristo, y esta es una de esas decisiones que definen de qué lado queremos estar. Reprender las obras de las tinieblas también implica ser un ejemplo viviente. La mejor forma de denunciar el mal no siempre es con palabras, sino con la luz del testimonio. Cuando los demás ven que un cristiano no necesita de esas fiestas para alegrarse, que encuentra gozo en el Señor y en su familia, están viendo una reprensión silenciosa pero poderosa. La luz no discute con la oscuridad, simplemente la disipa. 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El creyente no sigue las modas del mundo, sino la verdad del Evangelio. Celebrar lo que el mundo celebra sin discernimiento nos aleja del propósito divino. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta exhortación del apóstol Pablo es una llamada directa a vivir de una manera diferente a la del mundo. En ella, Dios nos recuerda que no fuimos creados para imitar las modas, costumbres o tradiciones que se oponen a su palabra, sino para reflejar su carácter y su verdad. En un tiempo donde la presión social invita a participar en todo lo que los demás hacen, este versículo se levanta como una bandera de resistencia espiritual. Cuando Pablo dice, «No os conforméis a este siglo», usa una expresión que significa literalmente, «no tomen la forma del mundo actual». En otras palabras, no adopten la manera de pensar, sentir o actuar de una sociedad que se aleja de Dios. Halloween es un ejemplo claro de esa conformidad. Una celebración aceptada globalmente, envuelta en disfraces, luces y diversión, pero cuya raíz está lejos de la voluntad divina. Quien celebra sin discernir se está dejando moldear por el espíritu del tiempo, olvidando que la identidad del creyente proviene del cielo, no de la cultura terrenal. La segunda parte del versículo nos invita a transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Esa transformación no es externa, es interior. Es una revolución en la mente y el corazón, donde los pensamientos se alinean con los principios del reino de Dios. Cuando un creyente renueva su mente con la palabra, comienza a ver el mundo con los ojos de Cristo. Y al ver así, no puede llamar inofensivo a lo que promueve el miedo, ni diversión a lo que glorifica la muerte. La renovación mental nos permite distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que solo entretiene a la carne. La sociedad moderna normaliza lo que antes se consideraba oscuro. Las películas, las series y las redes sociales han transformado lo diabólico en tendencia. Pero el cristiano no sigue tendencias, sigue a Cristo. Ser diferente en medio de un mundo que se disfraza para mezclarse con las tinieblas es una prueba de madurez espiritual. Cuando decides no celebrar Halloween, estás enviando un mensaje poderoso, que tu mente ha sido renovada y que tu vida ya no depende de la aprobación de los hombres, sino del agrado de Dios. El apóstol también dice que esta renovación nos permite comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Eso significa experimentar por uno mismo que obedecer a Dios trae paz, mientras seguir al mundo trae vacío. Muchos que participan en fiestas como Halloween lo hacen buscando emoción o diversión,
pero al final del día sienten un silencio interior, porque esas cosas no llenan el alma. En cambio, quien obedece a Dios y se aparta de lo impuro, siente una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. No os conforméis también implica no justificar lo incorrecto. Muchos creyentes caen en el error de decir, yo no lo hago con malas intenciones, o solo es una fiesta para los niños. Pero la Biblia no evalúa las intenciones humanas, sino la obediencia al mandato divino. La voluntad de Dios no se ajusta a las intenciones del hombre. Es el hombre quien debe ajustar su corazón a la voluntad de Dios. Cada vez que participamos en algo contrario a su palabra, aunque parezca insignificante, estamos permitiendo que el mundo nos moldee un poco más. La renovación del entendimiento es un proceso continuo, no ocurre de un día para otro. Se fortalece cada vez que el creyente elige la luz sobre la oscuridad, la verdad sobre la apariencia, la santidad sobre la diversión pasajera. Decidir no participar en Halloween no es una decisión de miedo, sino de amor. Amor a Dios, amor a la pureza, amor a la verdad. Es una forma de decirle al Señor, quiero agradarte más a ti que al mundo. Esa decisión, aunque pequeña ante los ojos humanos, tiene un impacto eterno en el alma. La conformidad al mundo trae esclavitud. La renovación en Cristo trae libertad. El que se conforma vive pendiente de encajar, de no ser juzgado, de no ser el diferente. Pero el que se transforma vive para agradar a su Creador, no para complacer multitudes. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que el camino ancho lleva a la perdición, y muchos van por él, pero el camino angosto lleva a la vida. Rechazar Halloween puede parecer una pequeña puerta angosta, pero conduce a una vida de obediencia y comunión más profunda con Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, también nos recuerda que la verdadera adoración no está en ritos o apariencias, sino en una mente y corazón rendidos al Señor. La cultura moderna invita a vivir sin pensar, a seguir al grupo, a celebrar lo que todos celebran. Pero el creyente renovado examina todo y se pregunta, ¿esto glorifica a Dios o al enemigo? Esa pregunta simple, guiada por el Espíritu Santo, evita muchos errores y protege el alma de influencias que parecen pequeñas, pero tienen raíces profundas en la oscuridad. 3. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. Halloween exalta precisamente esas prácticas condenadas por Dios. No es una fiesta inocente, sino una puerta espiritual peligrosa. Este pasaje es uno de los más claros en toda la Escritura respecto a cómo Dios ve las prácticas ocultas y espiritistas. No son tradiciones culturales ni costumbres inofensivas, sino abominaciones, es decir, cosas que Dios detesta profundamente. A través de estas palabras, el Señor advierte a su pueblo que toda forma de manipulación espiritual, comunicación con los muertos o participación en rituales paganos es contraria a su santidad. Cuando se celebra Halloween, muchos piensan que solo se trata de diversión, disfraces o dulces. Sin embargo, esta celebración tiene su raíz en prácticas muy similares a las que Dios condenó en Deuteronomio. El origen de Halloween está vinculado al antiguo festival celta de Samhain, donde se creía que los espíritus de los muertos regresaban a visitar a los vivos. Las personas encendían fogatas, hacían sacrificios y usaban disfraces para ahuyentar a los malos espíritus. En otras palabras, Halloween nació como una noche de comunicación con los muertos, exactamente lo que la Biblia prohíbe. Dios no prohíbe estas prácticas porque sea un Dios sin sentido del humor, o porque no quiera que el hombre se divierta. Las prohíbe porque sabe lo peligrosas que son espiritualmente. Consultar lo oculto, invocar espíritus o jugar con símbolos de muerte abre puertas a influencias que el hombre no puede controlar. Lo que parece un juego puede convertirse en una atadura espiritual. En ese sentido, Halloween es más que una fiesta. Es una plataforma donde lo oculto se disfraza de entretenimiento. El mandato "no sea hallado en ti" es una expresión fuerte,
No significa solo no practiques, sino ni siquiera te asocies con eso. Dios quería que su pueblo fuera tan santo y apartado que ni una sombra de estas prácticas se encontrara entre ellos. Hoy, ese llamado sigue vigente. Aunque los tiempos hayan cambiado, los espíritus que operan detrás de estas costumbres siguen siendo los mismos. Por eso, el creyente debe cuidarse no solo de hacer, sino de aprobar o participar en celebraciones que exalten lo que Dios abomina. Halloween, con sus símbolos de brujas, esqueletos, fantasmas y demonios, no es otra cosa que una exaltación moderna de lo que Dios ordenó evitar. Cada disfraz de terror, cada adorno que glorifica la muerte, cada historia de miedo contada en esa noche, contradice directamente el llamado divino a vivir en santidad y verdad. El enemigo ha logrado hacer que el hombre se ría de lo que debería temer espiritualmente y que vea como diversión lo que es un portal hacia la oscuridad. El pasaje de Deuteronomio también menciona que quienes practican estas cosas son abominación para el Señor. Esto no significa que Dios deje de amar al ser humano, sino que aborrece las prácticas que destruyen su relación con Él. Su amor es tan grande que advierte al hombre antes de que caiga en esas trampas. Participar en algo que promueve la adivinación, el miedo o la exaltación del mal, es colocarse voluntariamente en el terreno enemigo, alejándose de la protección divina. En tiempos antiguos, las naciones que rodeaban a Israel practicaban rituales con fuego, sacrificios y encantamientos para obtener poder o conocimiento oculto. Hoy esas prácticas se disfrazan bajo películas, series, videojuegos o festividades como Halloween, pero el espíritu detrás de ellas no ha cambiado. Lo que ayer se hacía en un altar, hoy se hace en una fiesta. Lo que antes se llamaba brujería, hoy se llama entretenimiento. Sin embargo, Dios no cambia y su advertencia sigue siendo la misma. No sea hallado en ti. Alguien podría pensar, yo no creo en esas cosas, solo me disfrazo por diversión. Pero las tinieblas no necesitan tu creencia para operar, solo tu participación. Satanás no busca tu adoración abierta, le basta con tu indiferencia. Cada vez que el creyente participa de algo que honra lo oculto, aunque sea con una intención inocente, está abriendo una pequeña puerta al enemigo. Por eso Dios pide separación total, porque sabe que un poco de oscuridad puede contaminar mucha luz. El corazón del cristiano debe ser un lugar limpio, donde el Espíritu Santo habite con libertad. Participar en celebraciones como Halloween, aunque parezcan inofensivas, es invitar a que lo sagrado se mezcle con lo profano. Dios no comparte su gloria con lo oculto. Él nos llama a ser santos, a ser diferentes, a no seguir lo que el mundo celebra, sino lo que el cielo aprueba. Es una cuestión de identidad espiritual. ¿A quién pertenecemos realmente? 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aunque parezca diversión, si algo promueve el mal, el temor o lo oculto, el cristiano debe apartarse. Estas breves pero poderosas palabras del apóstol Pablo resumen un principio fundamental de la vida cristiana: discernir. Dios no quiere que sus hijos vivan confundidos, ni que acepten ciegamente todo lo que el mundo ofrece. Nos pide que examinemos, que observemos con sabiduría, que usemos el entendimiento espiritual para distinguir entre lo que proviene de Él y lo que pertenece a las tinieblas. Este llamado cobra un sentido profundo cuando hablamos de celebraciones como Halloween, una fecha que muchos aceptan sin pensar, pero que espiritualmente encierra una realidad contraria al corazón de Dios. El verbo examinar implica analizar con detalle, mirar con atención lo que hay detrás de las apariencias. Halloween parece una fiesta inofensiva, llena de colores, disfraces y alegría, pero al examinar su origen, su simbolismo y su propósito, el creyente descubre que nada de eso honra a Dios. Es una noche donde se glorifica el miedo, la muerte y los espíritus malignos. Cuando el apóstol dice «retened lo bueno», nos está enseñando que no todo lo popular es correcto, ni todo lo tradicional es aceptable.
Debemos filtrar todo a través de la palabra. Si algo no produce paz, pureza o verdad, entonces no proviene del Espíritu Santo. Absteneos de toda especie de mal es una orden directa y sin matices. No dice, abstente solo de lo evidentemente malo, sino de toda apariencia de mal. Halloween, incluso si se vive solo por diversión, mantiene una apariencia de maldad. Sus símbolos, fantasmas, demonios, sangre, tumbas, no son representaciones inocentes, sino íconos de un mundo espiritual que se opone a Dios. Participar, aunque sea simbólicamente, es cruzar una frontera que la Biblia nos llama a mantener clara, la línea que separa la luz de la oscuridad. Pablo no estaba escribiendo estas palabras a paganos, sino a creyentes. Él sabía que el peligro no siempre está en negar la fe, sino en diluirla. Cuando el cristiano comienza a mezclar lo santo con lo profano, pierde sensibilidad espiritual. Halloween es una de esas mezclas sutiles donde lo diabólico se disfraza de entretenimiento. Dios nos pide que mantengamos una fe pura, no una fe que se adapta a la cultura para no parecer anticuada. Ser cristiano no significa ser parte de todo, sino saber apartarse de lo que contamina el alma. El acto de retener lo bueno implica también aprender a decir no. El mundo actual premia la aceptación y critica el discernimiento. Pero Dios no nos llamó a agradar al mundo, sino a agradarle a Él. Cuando un creyente decide no participar en Halloween, no está siendo religioso ni extremista. Está siendo obediente. Está aplicando la palabra que dice, absteneos de toda especie de mal. Esa abstinencia espiritual no debilita, fortalece, no aísla, protege, no apaga la alegría, la purifica. Halloween no puede ser considerado bueno porque exalta lo que Dios llama mal. La oscuridad, la brujería, los encantamientos y la muerte no pueden ser motivo de fiesta para los hijos de la luz. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, no podemos disfrutar de aquello que hiere el corazón de Dios. Examinando esta fiesta a la luz de la Escritura, no hay fruto de bondad ni justicia en ella. Por eso, el creyente que se aparta de ella no pierde nada valioso, sino que gana integridad espiritual. El mandato de abstenerse también habla de dominio propio. No todo lo que el mundo celebra debe ser parte de nuestra vida. Muchos participan por presión social, por tradición o por no querer parecer diferentes. Pero Dios busca hombres y mujeres dispuestos a marcar una diferencia. Abstenerse no es debilidad, es señal de fortaleza interior. Quien se domina a sí mismo para obedecer a Dios demuestra que su fe no depende de las modas, sino de principios eternos. Examinadlo todo también implica educar a nuestros hijos con discernimiento. En lugar de dejar que el mundo les enseñe a reírse del miedo o a jugar con símbolos de muerte, debemos enseñarles a celebrar la vida, la luz y la esperanza. El hogar cristiano debe ser una escuela de discernimiento donde los niños aprendan que no todo lo que parece divertido es correcto. Dios nos confía generaciones que deben aprender a amar lo puro, y ese amor comienza cuando los padres se atreven a decir, esto no honra a Dios, y en esta casa no se celebra. Este pasaje también nos recuerda que el mal no siempre se presenta abiertamente. A veces viene disfrazado de lo cotidiano, de lo cultural o de lo inocente. Pero el Espíritu Santo nos da el don del discernimiento para reconocer su verdadero rostro. Halloween es un ejemplo perfecto de cómo lo espiritual puede camuflarse bajo el entretenimiento. Quien vive conectado a Dios aprende a mirar más allá de lo visible y a entender que detrás de cada símbolo hay una intención espiritual. 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo aprovecha las apariencias de inocencia para engañar. Halloween es uno de esos disfraces espirituales. Este versículo es una advertencia directa y profunda, una voz de alerta para todo creyente que desea permanecer firme en su fe. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar.
El enemigo no descansa. No se disfraza solo de maldad evidente, sino que se infiltra en la cotidianidad, en las tradiciones, en lo que el mundo considera inofensivo. Y Halloween, con su exaltación del miedo, los demonios y la muerte, es uno de esos escenarios donde el adversario se disfraza de diversión para acercarse a los corazones desprevenidos. Ser sobrios significa tener una mente despierta, clara, que no se deja engañar por las apariencias. La sobriedad espiritual no tiene que ver con la ausencia de alegría, sino con una visión limpia, capaz de distinguir entre lo santo y lo profano. Pedro nos llama a no dormirnos, a no actuar por costumbre ni emoción, sino por discernimiento. Muchos celebran Halloween sin malicia, pero sin sobriedad. Lo hacen porque todos lo hacen, sin detenerse a pensar qué representa realmente. La falta de vigilancia espiritual abre puertas que luego son difíciles de cerrar. El llamado a velar es el complemento perfecto de la sobriedad. Velar significa estar atentos, en guardia, conscientes de que estamos en una batalla invisible. El enemigo no necesita permiso para intentar engañar. Aprovecha cada oportunidad. Cuando un creyente participa de costumbres que glorifican la oscuridad, está bajando su guardia. No es coincidencia que Halloween esté lleno de símbolos demoníacos, calaveras y brujas. Esos elementos no son decoraciones inocentes, sino recordatorios del reino de las tinieblas. Pedro nos dice, velad, porque la distracción espiritual es el terreno donde el enemigo actúa con más facilidad. El diablo es descrito como león rugiente, una figura que transmite poder, ferocidad y engaño. No dice león dormido, ni león domesticado. Es un enemigo activo, astuto, paciente y peligroso. Su rugido busca infundir miedo, y su estrategia es atraer a los curiosos, a los que juegan con lo oculto sin entender las consecuencias. Cada año, millones de personas decoran sus casas con imágenes de muerte, se disfrazan de demonios o celebran el terror. Lo que parece un simple juego es, en el mundo espiritual, una celebración del enemigo. Pedro nos advierte que ese león busca a quien devorar, no con dientes físicos, sino con engaños que devoran la fe, la pureza y la paz del alma. El enemigo no siempre devora de golpe, a veces lo hace lentamente, acostumbrando al creyente a lo oscuro. Una noche de Halloween puede parecer insignificante, pero su poder está en lo que representa, una normalización del mal. Cuando el mal se vuelve diversión, la conciencia se adormece. Pedro sabía esto, por eso escribe con urgencia, «Sed sobrios y velad». En otras palabras, no te duermas espiritualmente. Mantén los ojos del alma abiertos, porque el diablo no ataca con truenos, sino con susurros que parecen inofensivos. Ser sobrios también significa no dejarse llevar por las emociones ni por las modas. La sociedad actual vive entretenida, buscando constantemente algo nuevo que sentir, ver o celebrar. Pero el creyente maduro entiende que no todo lo que causa emoción edifica el espíritu. Halloween, aunque parece divertido, alimenta la oscuridad y adormece el discernimiento. La sobriedad espiritual es una actitud constante, elegir la verdad aunque sea impopular, y rechazar lo que seduce los sentidos, pero contamina el alma. Velar es también proteger a los nuestros. Los padres deben ser los primeros vigilantes en el hogar. El enemigo busca entrar por la inocencia de los niños, a través de dibujos, películas y celebraciones que normalizan lo que Dios llama abominación. Un padre que vela enseña a sus hijos a identificar el mal y a huir de él. No se trata de infundir miedo, sino de formar discernimiento. Cuando un niño aprende que la luz de Cristo es más poderosa que cualquier oscuridad, crece sin temor, pero con sabiduría. Pedro, que había conocido de cerca la tentación y la caída, entendía el valor de la vigilancia. Recordemos que fue él quien negó al Maestro 3 veces por no velar en oración. Ahora, con la madurez de la fe restaurada, advierte al pueblo de Dios: no repitan mi error, no bajen la guardia. El diablo no se cansa, por eso el cristiano no puede vivir distraído. En la noche de Halloween, mientras muchos juegan con lo oculto, el verdadero creyente ora, vela y permanece firme.
sabiendo que su victoria está en Cristo, no en la corriente del mundo. La expresión anda alrededor muestra que el enemigo está activo, buscando oportunidad. No puede devorar a todos, solo a quienes bajan la defensa. Por eso, cada acto de obediencia fortalece nuestro muro espiritual. No celebrar Halloween no es una prohibición vacía, es una decisión de guerra. Es decirle al enemigo, no entrarás a mi casa, ni a mi mente, ni a mi corazón. Resistirlo no requiere miedo, sino firmeza en la fe, porque sabemos que Cristo ya lo venció. 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. El creyente fue llamado a reflejar luz, no a mezclarse con celebraciones que glorifican la oscuridad. El pasaje de 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17, nos llama a una separación espiritual profunda. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este mensaje, poderoso y confrontante, no se limita solo a las relaciones personales, sino a todo vínculo que comprometa la santidad del creyente. El apóstol Pablo compara la unión desigual con un yugo, una pieza que une a dos animales para trabajar juntos. Si esos animales no son iguales en fuerza o dirección, el resultado es el caos. Así ocurre cuando un hijo de Dios se une con alguien que no comparte su fe ni su propósito. El creyente, movido por el Espíritu, busca agradar a Dios. El incrédulo, guiado por la carne, busca complacer al mundo. Ese contraste genera una tensión que termina afectando la vida espiritual. Cuando Pablo pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?, está revelando una verdad espiritual. El creyente es portador de la luz divina, mientras que el mundo permanece bajo el dominio de las tinieblas. No se trata de una superioridad humana, sino de una diferencia de naturaleza. Luz y oscuridad no pueden coexistir en el mismo espacio. Cuando la luz entra, las tinieblas huyen. Así el cristiano está llamado a ser testimonio, no a mezclarse hasta perder su brillo. Este texto no invita al aislamiento, sino a la pureza. No dice que no debamos amar al mundo, sino que no debemos participar de su sistema. Jesús mismo comió con pecadores, pero nunca adoptó sus costumbres. El peligro está en que el creyente, por buscar aceptación, empiece a tolerar lo que Dios aborrece. Las pequeñas concesiones abren puertas espirituales que terminan alejándonos de la voluntad divina. Pablo menciona además, ¿qué concordia Cristo con Belial? Belial representa la maldad, el espíritu del engaño y la corrupción. No hay punto de encuentro entre el Salvador y el destructor. Cuando un creyente intenta unir ambos reinos, termina dividido interiormente. Esa división produce confusión, ansiedad y pérdida de propósito. Solo una vida firmemente alineada con Cristo puede permanecer en paz y claridad espiritual. El versículo 16 profundiza, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Esta es una declaración de identidad. El creyente no es un simple seguidor de una religión, es morada viva del Espíritu Santo. Si Dios habita en nosotros, no puede haber lugar para lo impuro. Cada pensamiento, palabra y acción debe reflejar esa presencia santa. Por eso, el llamado no es a la religión externa, sino a una consagración interior. Cuando el Señor dice, salid de en medio de ellos y apartaos, no está ordenando huir del mundo físicamente, sino romper con los hábitos, costumbres o relaciones que contaminan el alma. Apartarse significa decidir quién gobierna tu vida, Dios o el mundo. Cada creyente enfrenta momentos en que debe elegir entre agradar a los hombres o permanecer fiel al cielo. En esa decisión se demuestra el verdadero amor por Dios. La promesa final del pasaje es hermosa. Y yo os recibiré. Dios no rechaza a quien decide separarse del mal. Al contrario,
lo acoge como a un hijo que vuelve a casa. Esa recepción divina implica protección, restauración y comunión. Cuando uno se aparta del pecado, no queda solo, queda más cerca del Padre. La separación trae pérdida ante los ojos del mundo, pero ganancia eterna ante los ojos de Dios. Esta enseñanza también aplica a las alianzas modernas, negocios, amistades, ideologías, incluso entretenimiento. Muchos creyentes caen porque se asocian con valores contrarios al Evangelio. La prudencia espiritual nos llama a discernir. No todo lo que brilla viene de Dios. La obediencia a este principio protege el corazón y mantiene la llama del Espíritu viva dentro del creyente. 7. Efesios capítulo 4, versículo 27. No deis lugar al diablo. Participar en costumbres que exaltan el mal es abrir una puerta espiritual que puede afectar la vida del creyente y su hogar. Aunque es una frase corta, encierra una advertencia espiritual inmensamente profunda. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que el enemigo no necesita una puerta grande para entrar, solo una rendija. No dice no adores al diablo, ni no invoques al diablo, sino algo mucho más sutil: no le des lugar. Es decir, no le concedas espacio, ni autoridad, ni oportunidad en tu vida, en tu mente o en tu hogar. Esta instrucción se aplica perfectamente cuando hablamos de celebraciones como Halloween, una fiesta que, aunque parezca inofensiva, es precisamente una rendija espiritual que permite al enemigo operar bajo apariencia de diversión. Dar lugar al diablo significa permitirle terreno donde antes no lo tenía. Puede ser a través de pensamientos, acciones o costumbres que parecen insignificantes. Cuando un creyente participa de una celebración que exalta lo oscuro, lo macabro y lo demoníaco, está dándole al enemigo una pequeña parte del territorio de su alma. Lo más peligroso es que esa sesión se hace sin darse cuenta. Halloween no se presenta como un culto satánico, sino como una tradición alegre, familiar y cultural. Pero en lo espiritual, cada símbolo, disfraz y celebración relacionada con el miedo, la muerte o la brujería representa una invitación al reino de las tinieblas. El enemigo no entra a la fuerza, necesita permiso. Cada vez que el cristiano decide involucrarse en lo que Dios abomina, aunque sea con intención inocente, está abriendo una puerta. Pablo advierte: ni deis lugar, porque sabe que una vez el enemigo entra, no se conforma con un rincón, busca controlar todo el espacio. Por eso, Dios nos llama a cerrar toda puerta que pueda darle acceso a nuestra mente, nuestras emociones y nuestro entorno. Celebrar Halloween, aunque parezca algo cultural, espiritualmente es abrir una puerta de contaminación. El contexto de este versículo en Efesios muestra que Pablo hablaba de la vida nueva en Cristo, una vida que debe dejar atrás todo lo que pertenece al viejo hombre. En los versículos anteriores dice: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Participar en fiestas que exalten el mal contradice esa transformación. No se puede vestir el ropaje de la luz y a la vez ponerse el disfraz de la oscuridad. Dios nos ha hecho templos del Espíritu Santo, y un templo santo no puede abrir espacio para lo profano. Cuando se permite al enemigo un lugar, ese lugar se convierte en fortaleza. Lo que empieza como curiosidad termina en atadura. Lo que parece diversión puede convertirse en una influencia espiritual dañina. Muchos hogares cristianos experimentan perturbaciones, temores o conflictos espirituales sin saber que han dado acceso a fuerzas que no deberían estar ahí. La palabra nos da la solución: no darle lugar al diablo. Eso significa renunciar a todo lo que no glorifica a Dios, incluso si es una tradición popular. El enemigo siempre disfraza sus trampas de aparente inocencia. Halloween se presenta como una noche para los niños, pero en realidad es una noche donde se exaltan las obras que Dios llama abominables: hechicería, brujería, muerte y terror. El diablo no necesita que el creyente lo adore, le basta con que participe en su terreno. Darle lugar es reconocerle autoridad, y cada cristiano debe decidir a quién le pertenece su vida: al Dios de la luz o al príncipe de las tinieblas.
No dar lugar al diablo también significa cuidar lo que entra por nuestros ojos y oídos. Muchas veces se participa de Halloween no asistiendo a fiestas, sino consumiendo su contenido en películas, series o redes sociales. El entretenimiento moderno se ha convertido en un vehículo de adoctrinamiento espiritual. Lo que repetidamente se mira termina normalizándose, y lo que se normaliza se termina aceptando. La sobriedad espiritual consiste en reconocer cuando una imagen o historia no edifica y cerrarle la puerta al instante. El hogar del creyente debe ser un santuario, no un escenario de confusión espiritual. Cuando se colocan decoraciones alusivas a la muerte, calaveras o demonios, aunque sea por diversión, se está llenando la casa de símbolos contrarios a la presencia de Dios. La Biblia enseña que donde el Espíritu Santo habita, no puede coexistir el mal. Cada vez que elegimos no participar en lo que el mundo celebra, estamos reforzando los muros espirituales de nuestro hogar. Esa protección no es superstición, es obediencia. Dar lugar al diablo también puede significar permitir pensamientos o actitudes que lo favorecen. Miedo, odio, rencor, o en este caso indiferencia espiritual. El enemigo no necesita que una persona lo adore abiertamente. Le basta con que ignore su presencia. La indiferencia es una de las puertas más grandes del creyente descuidado. Halloween es una celebración construida sobre la indiferencia de millones que no se preguntan de dónde viene ni qué representa. Pero quien conoce la palabra no puede permanecer neutral. Debe cerrar la puerta y mantenerse firme en la luz. 8. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo es una denuncia profética contra la inversión moral que ocurre cuando una sociedad se aleja de Dios. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, vio en su tiempo cómo el pueblo confundía lo justo con lo injusto, lo santo con lo profano, lo puro con lo impuro. Y aunque han pasado siglos, este mismo mal se repite hoy en un mundo que ha aprendido a llamar diversión, a lo que hiere el corazón de Dios. En ese contexto, Halloween se ha convertido en un ejemplo claro de esta inversión de valores, una fiesta que glorifica el miedo, la muerte y la oscuridad, mientras el mundo la llama inofensiva y divertida. Cuando Isaías pronuncia la palabra «ay», no lo hace como quien lanza una maldición, sino como quien expresa el dolor de Dios ante la ceguera de su pueblo. El «ay» de Dios es una advertencia amorosa que busca despertar conciencias dormidas, y esa advertencia resuena con fuerza hoy. Cuando el hombre justifica lo que Dios condena, abre las puertas a la confusión espiritual. Halloween es precisamente eso, una celebración de las tinieblas presentada como algo bueno, una diversión aparentemente inocente que esconde un fondo oscuro. El texto también dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esa es una descripción exacta del tiempo actual. Lo que antes se consideraba pecado, ahora se celebra como libertad. Lo que antes se evitaba por temor a Dios, hoy se promueve en los medios como cultura popular. Halloween es parte de esa inversión. Las imágenes de demonios, brujas, sangre y muerte, que deberían causar rechazo, hoy llenan escaparates, escuelas y calles bajo el nombre de celebración. Lo oscuro se ha vuelto moda, y lo santo se ha vuelto motivo de burla. El mundo enseña que oponerse a Halloween es exagerado o fanático, pero el profeta Isaías no hablaba de exageración, sino de fidelidad. Cuando el creyente dice no a lo que el mundo llama normal, está defendiendo los valores del reino de Dios. No podemos permitir que el mundo nos convenza de que el mal es inofensivo solo porque está disfrazado. Dios no mide las cosas por su apariencia, sino por su naturaleza. Y si algo exalta la oscuridad, aunque parezca un juego, sigue siendo tinieblas. Cambiar lo malo por bueno y lo bueno por malo es una estrategia del enemigo para debilitar el discernimiento del creyente. Cuando el corazón se acostumbra a convivir con lo impuro, pierde la capacidad de reconocer la verdad. Lo más peligroso no es la maldad abierta, sino la maldad disfrazada.
Halloween no llega como culto satánico, sino como un disfraz tierno de niño con una calabaza. Pero detrás de esa ternura hay una intención espiritual: acostumbrar a las generaciones a vivir cómodas con lo que Dios rechaza. El profeta también menciona que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, el hombre moderno ha aprendido a disfrutar del pecado y a despreciar la santidad. Lo amargo del miedo, la muerte y la oscuridad se ha vuelto dulce a los ojos de muchos. Mientras tanto, lo dulce del Evangelio, la pureza, la oración, la verdad, se considera aburrido o anticuado. Esa confusión moral es el reflejo de una humanidad que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, como dice Romanos capítulo 1, versículo 25. Halloween es una manifestación visible de esa confusión. Lo que debería ser motivo de rechazo, la exaltación de la muerte, la magia, la brujería, es ahora una fuente de entretenimiento. Las familias decoran sus casas con esqueletos, las escuelas promueven concursos de disfraces de terror, y los niños aprenden desde pequeños a ver el mal como algo divertido. Isaías clama desde el pasado: «Ay de los que llaman a lo malo bueno», porque sabía que ese camino termina en oscuridad y pérdida espiritual. Dios no quiere que su pueblo viva con miedo, sino con discernimiento. Él nos da su palabra para que podamos reconocer cuando algo es contrario a su naturaleza. No basta con decir «yo no lo hago con malas intenciones», porque el peligro no está solo en la intención, sino en la participación. Isaías no hablaba a los paganos, sino al pueblo escogido, y ese mismo llamado resuena para la iglesia de hoy. No se trata de juzgar al mundo, sino de no seguirlo. Cuando un creyente llama bueno a lo que Dios llama malo, está debilitando su testimonio y ensombreciendo su luz. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo». Una luz no puede mezclarse con las tinieblas sin apagarse. Por eso, cada vez que alguien decide no participar en Halloween, no está siendo intolerante, está siendo luz. Esa decisión es una declaración espiritual. No confundo lo que Dios ha separado, no mezclo lo santo con lo profano. 9. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este versículo es una de las advertencias más contundentes del apóstol Pablo sobre la pureza de la fe y la adoración. Aquí, el Espíritu Santo nos muestra una verdad innegable. No se puede servir a dos señores, no se puede adorar a Dios y al mismo tiempo participar en lo que representa al enemigo. En el contexto de la carta, Pablo hablaba de los sacrificios ofrecidos a los ídolos, pero su enseñanza va mucho más allá. Nos enseña a no mezclar la luz con las tinieblas, lo santo con lo profano, lo eterno con lo temporal. Participar de la mesa del Señor representa comunión, pureza y consagración. Cuando los creyentes comparten el pan y la copa, recuerdan el sacrificio de Cristo, su victoria sobre la muerte y su promesa de salvación. Es un acto de unión con lo celestial. Pero cuando alguien participa de prácticas o celebraciones que exaltan el mal, como Halloween, está consciente o inconscientemente participando de otra mesa, una que honra el miedo, la oscuridad y la muerte. Dios nos llama a elegir con claridad a qué mesa queremos sentarnos. El apóstol no dice no debéis, sino no podéis, porque es imposible unir lo que por naturaleza es opuesto. No hay comunión entre Cristo y los demonios, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Participar en Halloween, aunque sea por diversión, es colocarse simbólicamente en una mesa que celebra lo que Cristo vino a destruir. En esa mesa se sirven disfraces de muerte, risas sobre lo oscuro y homenajes disfrazados a las fuerzas del mal. No se trata de superstición, sino de coherencia espiritual. No se puede rendir culto al Dios de la vida mientras se celebra una noche dedicada a la oscuridad. En la cultura actual, la mezcla espiritual se ha vuelto algo común. Muchos intentan equilibrar lo sagrado y lo profano, pensando que pueden disfrutar del mundo sin apartarse de Dios. Pero este versículo desmantela esa idea.
La fe no se comparte con el mal. Participar de la mesa del Señor requiere una vida separada, una adoración limpia, un corazón que no coquetea con lo que desagrada a su Creador. Halloween, por su origen y su simbolismo, pertenece al terreno espiritual opuesto al reino de Dios. Pablo escribió estas palabras porque sabía que el pueblo de Dios enfrentaría tentaciones disfrazadas de cultura. En el mundo antiguo, muchos creyentes asistían a banquetes paganos pensando que no pasaba nada si su corazón seguía siendo de Cristo. Pero el apóstol les explicó que al participar, estaban asociándose espiritualmente con esas prácticas. Lo mismo sucede hoy. Celebrar Halloween es una forma moderna de sentarse a una mesa ajena a Dios. Puede parecer un simple acto social, pero en el mundo espiritual significa darle aprobación a lo que el Señor condena. La mesa de los demonios no siempre se presenta con sacrificios o rituales evidentes. A veces se disfraza de fiesta, de cultura, de tradición. Es el mismo veneno con diferente envase, y cuando el creyente lo acepta sin discernir, su espíritu se contamina. Por eso Pablo llama a decidir con claridad: o bebemos la copa del Señor, que representa vida, o la copa del enemigo, que representa confusión y muerte espiritual. No existe un punto intermedio donde ambas puedan coexistir. Dios no busca una adoración compartida, sino una adoración exclusiva. Él no comparte su gloria con nadie, ni acepta un corazón dividido. Cuando alguien participa de Halloween, incluso sin mala intención, está permitiendo que lo profano se mezcle con lo santo. El Señor dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Todo aquello que sustituye o imita la adoración, incluso en forma de celebración, se convierte en un rival espiritual. La mesa del Señor representa pureza, verdad y vida. Es una mesa donde se sirve el amor, el perdón y la esperanza eterna. La mesa del enemigo, en cambio, ofrece lo contrario: miedo, confusión y una falsa sensación de placer. Participar en ella no es neutral, es una elección. Cada decisión del creyente tiene un eco espiritual. Por eso Pablo no lo presenta como una sugerencia, sino como una advertencia. Quien se sienta a la mesa equivocada se expone a la contaminación del alma. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 24, «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro». Esa es la esencia del mensaje de Pablo en este pasaje. No se puede amar a Dios y al mismo tiempo disfrutar de lo que Él aborrece. Halloween es una manifestación moderna de esa contradicción, una celebración que eleva el temor, el ocultismo y la muerte, mientras los hijos de Dios fueron llamados a vivir en luz, verdad y vida eterna. 10. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo es una joya espiritual que revela el secreto de una mente en paz y un corazón alineado con Dios. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseña que la vida del creyente debe estar enfocada en lo que edifica, en lo que inspira santidad y en lo que refleja el carácter de Cristo. Pensar en cosas puras, amables y justas no es solo un consejo moral, es una estrategia espiritual para mantener la mente libre de contaminación. Por eso, cuando el mundo invita a celebrar Halloween, una fiesta que exalta el miedo, la muerte y la oscuridad, el creyente debe recordar este llamado: no llenar su mente de lo que contradice la pureza de Dios. La mente es el campo de batalla del alma. Todo lo que el hombre ve, escucha o celebra tiene el poder de influir en sus pensamientos, y sus pensamientos determinan su conducta. Pablo sabía que si el creyente mantenía su mente enfocada en lo bueno, su vida se mantendría en la luz. Pero si permitía que su pensamiento se llenara de lo oscuro, del miedo o de lo inmoral, su corazón se enfriaría espiritualmente. Halloween, con sus imágenes de terror, sus símbolos macabros y su exaltación de lo oculto, no tiene nada de justo ni de amable.
Por eso no puede ocupar el pensamiento ni el corazón de quien ama a Dios. El apóstol nos presenta una lista de filtros espirituales para nuestra mente: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si algo no pasa por esos filtros, debe ser rechazado. ¿Qué tiene de verdadero Halloween si se basa en mentiras espirituales y supersticiones? ¿Qué tiene de honesto si oculta su origen pagano bajo una apariencia de inocencia? ¿Qué tiene de puro si promueve imágenes de muerte y oscuridad? Cada uno de esos filtros descalifica por completo esta celebración. Dios no solo quiere gobernar nuestro corazón, sino también nuestros pensamientos. La mente es como un jardín. Si se siembra pureza, florece la paz, pero si se siembra oscuridad, crece el temor. Halloween siembra miedo y curiosidad por lo oculto, dos semillas que el enemigo usa para alejar a las almas de la luz. Pensar en cosas puras, como dice Pablo, no significa ignorar la realidad, sino elegir deliberadamente lo que alimenta la fe y no la destruye. El creyente debe ser consciente de que su mente pertenece a Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que los pensamientos del cristiano deben reflejar los pensamientos del Maestro. Jesús nunca llenó su mente con oscuridad, ni participó de lo que ofendía a su Padre. Halloween, por su esencia, no puede ser parte de la vida mental ni espiritual de quien ha decidido seguir al Salvador. Pablo sabía que lo que domina los pensamientos termina dominando la vida. Si el creyente pasa su tiempo meditando en lo puro, lo justo y lo amable, su corazón se mantendrá sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero si se acostumbra a lo que asusta, a lo que celebra la muerte o a lo que juega con lo demoníaco, terminará debilitando su discernimiento. Participar de Halloween, aunque sea de manera ligera, es permitir que el enemigo siembre imágenes y conceptos que no glorifican a Dios en la mente y el corazón. Pensar en lo puro es una forma de adoración. No se trata solo de evitar el mal, sino de elegir lo mejor. Cada vez que el creyente decide ver, escuchar o celebrar algo que honra a Dios, está adorando. Por eso, celebrar Halloween, una fiesta que exalta lo impuro, es lo opuesto a la adoración verdadera. La mente no puede ser un altar donde se mezclen imágenes de demonios con pensamientos de Cristo. El altar mental debe ser limpio, porque en él se presenta el sacrificio diario de nuestros pensamientos al Señor. El mundo promueve el entretenimiento como una forma de escapar de la realidad, pero Dios ofrece la verdad como una forma de transformar la mente. Halloween promete diversión, pero siembra miedo y oscuridad. En cambio, meditar en la palabra, orar, compartir amor y esperanza con otros, son actos que llenan la mente de luz y paz. El creyente no necesita una noche de terror para disfrutar, porque su gozo no depende de lo que ofrece el mundo, sino de la presencia de Dios en su vida. Pablo también menciona que debemos pensar en todo lo que es de buen nombre. ¿Qué reputación deja Halloween en la mente de un niño o de una familia? Nada que glorifique al Señor. Lo que deja son imágenes de susto, miedo y confusión. En cambio, cuando una familia dedica ese tiempo a orar, leer la Biblia o compartir el amor de Cristo, está sembrando una herencia espiritual de buen nombre. Esa es la diferencia entre una mente influenciada por el mundo y una mente gobernada por Dios. 11. Santiago capítulo 4, versículo 4. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Estas palabras son tan directas como profundas. Revelan una verdad espiritual que muchos ignoran. No se puede amar a Dios y al mismo tiempo amar el sistema de valores del mundo. Santiago no habla del planeta ni de las personas, sino del espíritu del mundo, ese conjunto de costumbres, pensamientos y deseos que se oponen a la voluntad del Creador. El apóstol usa una expresión fuerte: enemigo de Dios. No dice simplemente que quien ama al mundo se aleja o se enfría, sino que se convierte en opositor del reino. Esto sucede cuando el corazón se deja seducir por lo que parece atractivo, divertido o popular, pero que en su esencia contradice la santidad. Así ocurre con celebraciones como Halloween,
que disfrazan la oscuridad con aparente inocencia. Ser amigo del mundo significa adaptarse a sus valores, aceptar sus costumbres y justificar sus prácticas. Pero el creyente ha sido llamado a ser diferente, a vivir en medio del mundo sin pertenecerle. Cuando alguien decide seguir a Cristo, renuncia al molde de este sistema y adopta el carácter del cielo. Esa diferencia es la que incomoda al mundo, pero glorifica a Dios. Halloween no es simplemente una fiesta, es un reflejo del espíritu del mundo. Exalta la oscuridad, la muerte, el miedo y lo oculto, cosas que son contrarias a la naturaleza de Dios, que es luz, vida, paz y verdad. Participar de esa celebración, aunque sea solo por diversión, es como abrir una puerta espiritual al enemigo. Lo que parece inofensivo se convierte en un terreno donde la fe se debilita y el discernimiento se apaga. El cristiano no puede participar de aquello que Dios aborrece sin sufrir consecuencias. Las tinieblas siempre buscan atraer la atención del creyente, envolviéndolo en una apariencia de inocencia o cultura. Sin embargo, cuando se acepta lo que el mundo promueve, se termina normalizando lo que antes era considerado pecado. Es una trampa silenciosa que enfría el amor por Dios y apaga el fuego del Espíritu. Santiago nos recuerda que la amistad con el mundo es adulterio espiritual. Dios compara esa traición con la infidelidad de un cónyuge que busca placer fuera del pacto. El alma que se une al sistema del mundo se aleja del amor puro del Padre. Por eso, la fidelidad a Dios no es solo en palabras, sino en decisiones diarias, en lo que celebramos, lo que vemos, lo que compartimos y lo que apoyamos. Muchos justifican su participación en estas prácticas diciendo que no creen en su trasfondo oscuro, pero la Biblia no mide las intenciones humanas, sino la obediencia. Cuando algo tiene raíces de idolatría o culto a la muerte, no puede ser transformado en algo santo. Luz y oscuridad no se mezclan. Aunque la cultura cambie, los principios de Dios permanecen. El creyente que se mantiene firme, aunque sea rechazado o criticado, demuestra su amor por el Señor. No busca ser aceptado por el mundo, sino aprobado por Dios. Jesús mismo dijo que el mundo aborrecería a los que le siguen, porque ellos no son de Él. Esa separación es una señal de pertenencia al reino, no de orgullo, sino de obediencia. Rechazar Halloween no es fanatismo, es discernimiento espiritual. Es reconocer que detrás de máscaras, dulces y disfraces se esconde una celebración que exalta lo opuesto a la luz. El enemigo busca disfrazar el mal para hacerlo aceptable, pero el Hijo de Dios no se deja engañar. Su mirada está puesta en Cristo, y su alegría no depende de costumbres humanas, sino del gozo del Espíritu. 12. Levítico capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Este pasaje revela con claridad la postura firme y santa de Dios frente a todo tipo de práctica relacionada con lo oculto, la hechicería o la adivinación. En tiempos antiguos, estas costumbres eran comunes entre las naciones paganas que rodeaban a Israel. Ellos consultaban a los muertos, interpretaban señales y buscaban poder espiritual fuera del Señor. Pero Dios, en su celo por la pureza de su pueblo, estableció un límite absoluto. Quien se acerque a esas cosas se aparta de él. Por eso participar en celebraciones como Halloween, que exaltan lo mismo que Dios condenó, no puede ser visto como algo inofensivo. Cuando Dios dice, yo pondré mi rostro contra tal persona, está expresando una verdad espiritual muy seria. Su rostro simboliza su favor, su bendición, su presencia. En otras palabras, quien se involucra en lo que él aborrece, se coloca voluntariamente fuera de su cobertura. No se trata de una amenaza, sino de una consecuencia natural. No se puede buscar luz en las tinieblas, ni comunión con Dios mientras se honran prácticas opuestas a su santidad. Halloween, al promover la brujería, la adivinación y el contacto con los muertos de manera simbólica o ritual, representa precisamente aquello de lo que el Señor nos advierte que nos apartemos.
El versículo también utiliza una expresión fuerte, para prostituirse tras de ellos. Esa palabra muestra que Dios ve estas prácticas como una traición espiritual. Así como en un matrimonio la infidelidad rompe el pacto, cuando el creyente se mezcla con costumbres que glorifican a otros espíritus, está rompiendo su pacto con el Dios vivo. Participar en lo oculto, aunque sea simbólicamente, es entregarse espiritualmente a lo que Dios aborrece. Halloween no es solo una fiesta cultural, es un reflejo moderno de esa antigua prostitución espiritual donde lo sagrado se mezcla con lo profano. En el tiempo de Moisés, muchos israelitas pensaban que consultar a encantadores era una forma rápida de obtener respuestas. Hoy el enemigo usa la misma estrategia, pero disfrazada. Películas, juegos, disfraces y celebraciones presentan la brujería como algo fascinante, divertido o inofensivo. Lo que antes era abiertamente satánico, ahora se ha vuelto parte del entretenimiento. Pero el corazón de Dios no cambia. Lo que Él llamó abominación hace miles de años, sigue siéndolo hoy. Dios no prohíbe estas cosas porque tema su poder, sino porque ama a su pueblo. Él sabe que el enemigo utiliza las puertas espirituales abiertas por la curiosidad y la desobediencia para robar la paz, la pureza y la fe. Halloween, con su exaltación del miedo, de los espíritus y de la brujería, es una de esas puertas. Muchos lo celebran sin saber que en lo espiritual están dando atención y honra a lo que Dios ha ordenado rechazar. Atender a encantadores no significa solo consultarlos, sino prestarles interés, darles espacio, participar de sus obras o compartir sus símbolos. En el mundo moderno, el entretenimiento ha reemplazado a los encantadores antiguos. Series, películas y festivales enseñan a los niños desde pequeños a simpatizar con lo que Dios llama pecado. Pero el creyente debe ser sabio y entender que no todo lo que el mundo celebra merece ser parte de su vida. Dios no nos llama a odiar a las personas, sino a rechazar las prácticas que las alejan de Él. No hay comunión entre la fe verdadera y la magia disfrazada de diversión. El rostro de Dios simboliza también su mirada. Cuando el Señor dice que pondrá su rostro contra quien practica o participa de estas cosas, significa que Él no puede aprobar ni bendecir lo que contradice su naturaleza. Halloween no es solo un evento social, es una celebración espiritual que honra lo que Dios ordenó eliminar del medio de su pueblo. El creyente que busca la presencia del Señor debe apartarse de todo lo que deshonra su nombre. No se trata de miedo, sino de amor y obediencia. En los tiempos de Israel, Dios pedía al pueblo que se santificara, que se mantuviera diferente de las naciones vecinas. Esa orden sigue viva hoy. En un mundo donde las tinieblas se disfrazan de fiesta, la santidad es un acto de valentía. Decir no a Halloween no es fanatismo, es fidelidad. Es declarar, yo pertenezco a Dios y no a las sombras del enemigo. La santidad no es una carga, es un escudo de protección que preserva la comunión con el Señor. Muchos cristianos justifican su participación en Halloween diciendo, no lo hago con malas intenciones. Pero Levítico capítulo 20, versículo 6, no habla de intenciones, habla de obediencia. Dios no mide la inocencia de nuestras emociones, sino la pureza de nuestras decisiones. Si algo le desagrada, no debemos buscar razones para justificarlo, sino la fuerza para apartarnos. El amor a Dios se demuestra en las acciones, no solo en las palabras. 13. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras del Señor Jesús no solo son una afirmación sobre su identidad divina, sino también una invitación a decidir en qué camino queremos andar. La luz y las tinieblas no pueden coexistir en el mismo espacio. Donde entra la luz, las sombras se disipan. Por eso, cuando Cristo se presenta como la luz del mundo, está mostrando que toda vida sin Él permanece en oscuridad. Celebraciones como Halloween representan justamente lo opuesto. Exaltan la tiniebla, el miedo y la muerte, mientras que Jesús nos ofrece claridad, esperanza y vida eterna.
El mensaje de este versículo es radicalmente claro. Seguir a Cristo implica renunciar a toda forma de oscuridad. No se trata solo de evitar el pecado visible, sino de mantenernos alejados de todo aquello que glorifique lo opuesto a su naturaleza. Halloween celebra el terror, la muerte y los espíritus. Jesús celebra la vida, la verdad y la pureza. No se puede caminar con Él y al mismo tiempo participar de una fiesta que exalta lo que Él vino a vencer. Seguir al Señor significa caminar bajo su luz, no mezclarse con las tinieblas que el mundo disfraza de diversión. Cuando Jesús dice, «El que me sigue no andará en tinieblas», está hablando de una transformación profunda. La luz de Cristo no es una simple guía externa, es una luz interior que cambia la manera de pensar, de sentir y de vivir. Esa luz revela lo que está escondido y expone lo que parece inofensivo. Por eso, un creyente lleno de la luz del Señor no puede mirar Halloween con indiferencia. El Espíritu Santo en él le muestra que esa celebración, por más común que parezca, se levanta contra todo lo que Dios representa. El mundo moderno ha aprendido a reírse del mal, a hacer bromas con el infierno y a convertir el miedo en espectáculo. Pero el Hijo de Dios entiende que no hay humor en las tinieblas. Jesús vino precisamente a romper las cadenas del temor y a rescatarnos de ese reino. Celebrar Halloween es, en cierto modo, regresar al terreno del cual Cristo nos liberó. La verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que el mundo hace, sino en vivir sin necesidad de lo que oscurece el alma. La luz de Cristo no solo alumbra, también separa. En Génesis Dios dijo, «Sea la luz», y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esa misma separación continúa en la vida espiritual. Un corazón que ha sido iluminado por Cristo no puede disfrutar de lo que glorifica las tinieblas. Halloween es una mezcla espiritual peligrosa. Mientras parece una fiesta cultural, en su esencia, promueve el reino de la oscuridad. Jesús no nos llamó a entretenernos con el mal, sino a alumbrar sobre él. Caminar en la luz implica también dar testimonio. Cuando el creyente decide no participar en Halloween, no está actuando por miedo, sino por convicción. Está diciendo con su vida, «Yo elijo la luz». Y ese acto tiene poder, porque el mundo necesita ver creyentes que marquen la diferencia. En una generación que normaliza lo oculto, el testimonio del que se mantiene firme se convierte en una lámpara encendida que guía a otros hacia Cristo. Jesús no dijo, «Yo soy una de las luces del mundo», sino, «Yo soy la luz del mundo». No hay otra fuente verdadera de claridad espiritual. Cualquier otra luz es una ilusión. Halloween intenta presentar una falsa luz, linternas en forma de calabaza, luces que iluminan la oscuridad exterior, pero que no transforman el interior. En cambio, la luz de Cristo ilumina el alma y da vida eterna. Esa es la diferencia entre la luz que divierte y la luz que salva. El que camina en la luz no solo evita las tinieblas, sino que las vence. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo». Eso significa que la luz de Cristo no solo brilla en nosotros, sino a través de nosotros. Cada decisión de no participar en lo que exalta el mal, cada palabra que defiende la verdad, es una chispa que rompe la oscuridad del mundo. La Iglesia no fue llamada a adaptarse a las tinieblas, sino a resplandecer en medio de ellas. Caminar en la luz también trae paz. Las tinieblas siempre van acompañadas de miedo, confusión y vacío. Halloween se alimenta de esas emociones, sustos, terror, figuras de muerte. Pero Cristo trae serenidad, gozo y descanso. Quien vive en su luz no necesita jugar con lo que produce temor, porque ya ha encontrado la verdadera seguridad en el amor de Dios. En el amor no hay temor, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, y esa es la esencia de la luz divina, expulsar el miedo. 14. Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estas palabras del apóstol Pablo son una brújula espiritual para todos los que desean caminar con Dios. Aquí, el Señor nos llama a elevar nuestra mirada,
a no vivir enfocados en lo temporal, lo superficial o lo pasajero, sino en lo eterno, en aquello que tiene valor celestial. Es una invitación a orientar la mente y el corazón hacia lo que agrada a Dios. Sin embargo, el mundo constantemente intenta distraernos con lo contrario, con celebraciones, modas y costumbres que nos alejan del propósito eterno. Halloween es un claro ejemplo de ello, pues enfoca el corazón humano en lo terrenal, en lo macabro y en lo profano, desviándolo de la luz que proviene del cielo. Poned la mira significa tener un enfoque intencional. Nadie pone su mirada en algo por accidente. Se trata de una decisión. El creyente debe elegir mirar hacia arriba, hacia Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre, y no hacia las distracciones del mundo. Cuando alguien celebra Halloween, está precisamente mirando hacia lo terrenal, hacia una diversión momentánea que glorifica la oscuridad y la muerte. Pero quien ha sido transformado por el Espíritu de Dios sabe que su gozo no depende de una fecha ni de una tradición, sino de una relación viva con el Salvador. El contraste entre las cosas de arriba y a las de la tierra representa dos maneras de vivir. Las cosas de arriba son la fe, la santidad, la misericordia y la esperanza eterna. Las cosas de la tierra son el placer inmediato, el miedo disfrazado de juego y las prácticas que complacen a la carne. Halloween, aunque parezca inofensivo, pertenece completamente al segundo grupo. Es una celebración que exalta lo visible y pasajero, mientras ignora lo espiritual y eterno. Pablo nos recuerda que poner la mira en lo celestial no es una opción para algunos cristianos, sino un mandato para todos los que han resucitado con Cristo. El problema de participar en lo terrenal no es solo lo que se hace, sino lo que se pierde, la conexión con lo eterno. Cada vez que el creyente elige enfocarse en lo que el mundo ofrece, su sensibilidad espiritual se debilita. Halloween, con sus símbolos de muerte y terror, roba del alma el gozo de la vida en Cristo. En cambio, poner la mirada en el cielo trae paz, propósito y dirección. Las cosas de arriba nunca generan miedo, siempre producen esperanza. Cuando Pablo escribió esta carta, lo hizo para una iglesia rodeada de distracciones y prácticas paganas. Muchos en Colosas estaban tentados a mezclar su fe con las costumbres culturales de su entorno. Hoy, el peligro es el mismo. La cultura moderna invita a los cristianos a participar en lo que todos hacen, pero el llamado de Dios sigue siendo claro. No os conforméis a este siglo. Poner la mira en las cosas de arriba es una forma de resistencia espiritual. Es elegir a Cristo por encima de la cultura. Mirar hacia arriba también significa vivir con propósito eterno. Las fiestas terrenales pasan, los disfraces se olvidan, las decoraciones se guardan. Pero las decisiones espirituales tienen consecuencias eternas. Cada vez que el creyente decide no participar en lo que deshonra a Dios, está acumulando tesoros en el cielo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, «No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo». Quien pone su mirada en el reino no busca aprobación humana, busca agradar al Rey. Halloween representa una distracción más del enemigo para mantener al creyente mirando hacia abajo. Todo en esa fiesta apunta a lo terrenal, disfraces, apariencias, emociones pasajeras. Pero el Espíritu de Dios llama a mirar hacia arriba, donde Cristo reina, donde la luz nunca se apaga y donde la vida vence a la muerte. No se puede mirar al cielo con un corazón que se deleita en las tinieblas. Cada cristiano debe decidir si quiere llenar su vida de sombras o de gloria eterna. Poner la mira en las cosas de arriba también implica cuidar los pensamientos. Lo que contemplamos afecta lo que creemos. Si una persona alimenta su mente con imágenes de terror y muerte, su espíritu se vuelve insensible a la presencia divina. Pero si llena su mente con la palabra, la oración y el amor de Cristo, su alma florece. La mirada del creyente debe estar fija en el cielo porque de allí viene su ayuda, su identidad y su destino. Halloween, en cambio, baja la mirada hacia lo terrenal, donde reinan la confusión y el miedo. La diferencia entre quien mira hacia arriba y quien mira hacia la tierra
se nota en la paz interior. El que vive mirando al cielo camina confiado, sin temor a la oscuridad, porque sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. El que vive mirando lo terrenal vive en ansiedad, vacío y desconexión espiritual. Halloween, con su aparente diversión, solo ofrece un respiro superficial al alma, mientras que la mirada en Cristo ofrece descanso eterno. 15. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas palabras del apóstol Pablo son un espejo en el que todo creyente debe mirarse con humildad. En ellas, el Espíritu Santo revela que hay dos naturalezas luchando dentro del ser humano, la carne y el espíritu. La carne busca el placer inmediato, la emoción del momento y la gratificación del ego, mientras el espíritu busca lo eterno, lo puro y lo santo. En este pasaje, Dios no solo menciona pecados visibles, sino también actitudes y prácticas que alimentan lo espiritual oscuro, como la idolatría y la hechicería. Y precisamente ahí, Halloween encaja perfectamente. Halloween es una manifestación moderna de esas obras de la carne. No hay nada espiritual en exaltar el miedo, en jugar con imágenes demoníacas o en honrar la muerte. Todo en esta celebración apunta a la idolatría, porque se rinde homenaje a lo que no es Dios, y a la hechicería, porque glorifica lo oculto, la magia y la superstición. Aunque muchos lo disfracen de diversión para niños o simple tradición, su raíz sigue siendo la misma. Una mezcla de idolatría pagana y prácticas espiritualmente contaminadas. Dios no cambia, y lo que Él llamó abominación en el pasado sigue siéndolo hoy. El apóstol Pablo usa una palabra clave: manifiestas. Las obras de la carne no están ocultas, se ven, se celebran y se justifican. Halloween es la demostración pública de cómo el mundo ha normalizado lo que el Espíritu Santo reprueba. Las calles se llenan de disfraces de demonios, las casas se decoran con símbolos de muerte y los corazones se abren a una energía espiritual contraria al reino de Dios. Nada de eso puede agradar al Espíritu, porque el Espíritu Santo solo habita donde hay pureza, verdad y santidad. La idolatría mencionada en el texto no siempre significa postrarse ante una imagen, sino poner algo por encima de Dios. Cada vez que el creyente participa de lo que él desaprueba, está idolatrando la cultura y sus costumbres por encima de la obediencia divina. Halloween, en ese sentido, es una forma de idolatría moderna, donde el hombre prefiere ser aceptado por el mundo antes que fiel al Señor. Pablo advierte que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no porque Dios sea injusto, sino porque su reino es incompatible con las tinieblas. La hechicería, otra palabra clave, representa todo intento humano de manipular lo espiritual fuera de la voluntad de Dios. En la antigüedad eran los conjuros, los encantamientos y las consultas a los muertos. Hoy son las películas, los juegos y las celebraciones que hacen ver la brujería como algo divertido o normal. Satanás no necesita ser adorado abiertamente para influir. Le basta con ser tolerado. Halloween le ofrece precisamente eso. Una noche en la que el mundo entero celebra lo que Dios condenó. El Espíritu Santo no puede habitar donde se exalta lo contrario a su naturaleza. Su presencia no coexiste con lo impuro, ni comparte su espacio con las obras de la carne. Cuando un creyente participa en Halloween, aunque sea de forma simbólica, está contaminando el templo que Dios ha hecho de su cuerpo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, Pablo dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si somos templos santos, ¿cómo podríamos llenar ese templo con símbolos de muerte y oscuridad? Halloween no es una simple fiesta, es una expresión de rebeldía espiritual del mundo caído.
es la exaltación del miedo y de la muerte, mientras el Evangelio exalta la fe y la vida eterna. Las obras de la carne siempre conducen a la separación de Dios, y cada vez que el hombre las celebra, refuerza esa distancia. Pablo no escribió esta lista para condenar, sino para despertar. Quería que los creyentes aprendieran a reconocer cuándo algo viene del Espíritu y cuándo no. Las cosas semejantes a estas, como dice el texto, incluyen todo lo que se parezca, aunque cambie de forma. Halloween no existía en los días de Pablo, pero su esencia está dentro de esa frase. Es una de esas cosas semejantes, una versión moderna de lo que el Espíritu de Dios advierte. Su disfraz cambia, pero su naturaleza es la misma, una exaltación del mal. Por eso, quien tiene discernimiento espiritual no pregunta, ¿qué tiene de malo?, sino, esto glorifica a Dios. Las obras de la carne producen temor, vacío y culpa, pero el fruto del Espíritu produce paz, amor y gozo. Cada creyente debe decidir qué fruto desea cultivar. No se puede tener ambos, porque uno apaga al otro. Pablo termina esta lista con una advertencia que no es amenaza, sino misericordia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino. Dios no quiere excluir, quiere proteger. Y proteger implica advertir, corregir y enseñar. Halloween no es solo una fiesta, es una estrategia disfrazada para normalizar lo que Dios aborrece. Mientras el mundo se disfraza de oscuridad, el creyente debe vestirse de luz. Cristo no nos llamó a celebrar la muerte, sino la vida eterna. Que en lugar de calabazas encendidas, nuestros corazones brillen con la presencia del Espíritu Santo. ¿Quieres más reflexiones como esta? Suscríbete al canal, comparte este mensaje y permite que la luz de Dios alumbre a otros que aún están en tinieblas.